Cuando hablamos de proteínas, no hablamos de una sola cosa, sino de una orquesta molecular que ejecuta casi todas las funciones esenciales de la vida. Son estructuras dinámicas, diseñadas con precisión a partir de cadenas de aminoácidos, que se pliegan, se ensamblan y se modifican para trabajar en casi todos los procesos celulares. En este tema exploraremos desde su organización jerárquica, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, hasta sus dominios, motivos y formas de regulación. Veremos cómo su estructura determina su función, cómo se modifican tras su síntesis, y cómo incluso pueden convertirse en motores moleculares. Este no es solo un estudio de formas, sino de funciones y estrategias de la vida misma. Recordemos que las proteínas, al igual que los péptidos, están formadas por cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. La diferencia entre una y otra categoría depende principalmente del tamaño de la cadena. Cuando una molécula contiene menos de 10 aminoácidos, se denomina oligopéptido. Si la cadena está formada por entre 10 y 50 aminoácidos, se considera un polipéptido. Por encima de ese número, cuando la estructura alcanza cientos o miles de residuos, hablamos ya de una proteína propiamente dicha. Este criterio no es arbitrario. A medida que la cadena crece, la molécula adquiere la capacidad de plegarse en estructuras tridimensionales estables, lo que le confiere propiedades funcionales específicas. En otras palabras, un péptido es una secuencia corta con funciones simples, mientras que una proteína es una estructura compleja y funcionalmente definida. Por eso, el paso de polipéptido a proteína marca el punto en que la biología molecular se transforma en bioquímica funcional, la secuencia de aminoácidos comienza a traducirse en forma y función. Antes de continuar con las estructuras de las proteínas, tengamos presente el concepto del enlace peptídico, que une los aminoácidos entre sí. Este enlace se forma por una reacción de condensación entre el grupo carboxilo, CoO, de un aminoácido y el grupo amino, NH, del siguiente, liberando una molécula de agua. El enlace resultante posee un carácter parcial de doble enlace, lo que le confiere rigidez y planaridad. Esto significa que los átomos involucrados permanecen en un mismo plano y que la rotación solo es posible alrededor de los enlaces adyacentes, conocidos como ángulos pi y psi. Estas limitaciones son las que determinan cómo la cadena puede plegarse en el espacio, concepto que será clave para comprender las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. En la figura de esta diapositiva observamos con mayor detalle cómo los aminoácidos pueden rotar dentro de una cadena peptídica. El enlace peptídico en sí es plano y rígido debido a su carácter parcial de doble enlace, pero los enlaces que lo flanquean sí permiten movimiento. El ángulo pi corresponde a la rotación alrededor del enlace entre el nitrógeno del grupo amino y el carbono alfa, mientras que el ángulo psi se forma entre el carbono alfa y el carbono del grupo carbonilo. Estos giros determinan la orientación espacial de cada residuo y, por tanto, la conformación general de la cadena. Sin embargo, ambos ángulos no pueden ser cero simultáneamente, ya que eso generaría colisiones estéricas entre los átomos de los grupos vecinos, es decir, un solapamiento físico imposible dentro de la molécula. Por eso, solo ciertas combinaciones de pi y psi son permitidas. En síntesis, los ángulos pi y psi actúan como bisagras moleculares que determinan la forma tridimensional de la proteína, y su estudio es esencial para comprender cómo las cadenas se pliegan en las estructuras regulares que veremos a continuación. El gráfico de Ramachandran es una representación visual que muestra las combinaciones posibles de los ángulos pi y psi en una cadena polipeptídica. Cada punto corresponde a una orientación específica de un residuo dentro de la proteína, y las zonas sombreadas indican las combinaciones permitidas, aquellas que no generan choques estéricos y son energéticamente favorables. Las áreas más densas corresponden a conformaciones estabilizadas por enlaces de hidrógeno intrahelicoidales o por una disposición extendida, mientras que las zonas prohibidas reflejan solapamientos atómicos o tensiones angulares elevadas. La estructura y composición de los aminoácidos influyen directamente en la amplitud de estos ángulos. Por ejemplo, la glicina, cuyo grupo R es un simple hidrógeno, presenta muy poco estorbo estérico, por lo que su mapa es más permisivo, ocupa regiones vetadas para otros residuos. Esto explica su presencia frecuente en giros cerrados o zonas de alta flexibilidad. En contraste, la prolina tiene una cadena lateral que forma un ciclo con el nitrógeno del esqueleto, restringiendo la rotación y reduciendo drásticamente las conformaciones accesibles.
Su mapa es mucho menos permisivo y favorece codos o giros. En síntesis, la permisibilidad depende del estorbo estérico de cada residuo. La glicina amplía el espacio accesible, mientras que la prolina lo restringe, definiendo así su distribución característica en giros y estructuras regulares. Los datos del gráfico se obtienen de estructuras de proteínas resueltas experimentalmente mediante difracción de rayos X o resonancia magnética nuclear. A partir de estas, se calculan los ángulos pi y psi de cada residuo y se representan en el plano. Al procesar miles de proteínas, se determinan las regiones más frecuentes, las conformaciones permitidas, y aquellas que casi nunca ocurren, las prohibidas. En conjunto, el gráfico de Ramachandran constituye una síntesis estadística de la realidad estructural de las proteínas, y una herramienta esencial para predecir o validar su conformación tridimensional. Las proteínas no son simples cadenas lineales de aminoácidos, su función depende directamente de cómo esas cadenas se organizan en el espacio tridimensional. Por eso, su estudio se divide en diferentes niveles estructurales, cada uno aportando información complementaria. La estructura primaria corresponde a la secuencia lineal de aminoácidos unida por enlaces peptídicos. Es la base de todo, ya que determina cómo la proteína podrá plegarse. La estructura secundaria describe los patrones de plegamiento local, como las hélices alfa y las láminas beta, estabilizadas por enlaces de hidrógeno entre los grupos del esqueleto peptídico. La estructura terciaria representa el plegamiento completo de la cadena en el espacio, determinado por interacciones entre cadenas laterales, enlaces disulfuro, fuerzas hidrofóbicas, puentes salinos y enlaces de hidrógeno. Este nivel define la forma funcional de la proteína. Finalmente, algunas proteínas están compuestas por más de una cadena polipeptídica. La disposición de estas subunidades constituye la estructura cuaternaria, responsable de la cooperación entre distintas partes de la molécula, como ocurre en la hemoglobina. En conjunto, estos niveles estructurales muestran que la información genética no solo dicta el orden de los aminoácidos, sino también la forma y función final de la proteína. Como se dijo anteriormente, la estructura primaria corresponde a la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Es el punto de partida de toda la arquitectura proteica, pues esta secuencia determina cómo se formarán las estructuras superiores y, en última instancia, la función biológica de la proteína. Cada proteína tiene un orden específico de aminoácidos codificado por su gen. Incluso un solo cambio en la secuencia, como la sustitución de un aminoácido por otro, puede alterar profundamente su comportamiento. Un ejemplo clásico es la anemia falciforme, causada por la sustitución de ácido glutámico por valina en la hemoglobina, lo que cambia su forma y reduce su capacidad de transporte de oxígeno. Las interacciones entre los grupos funcionales de los aminoácidos dentro de la cadena, hidrofóbicos, polares, cargados o aromáticos, guían el plegamiento hacia configuraciones estables. Así, la estructura primaria actúa como una especie de código molecular que define todas las características posteriores, cómo se enrolla, qué forma adopta y con qué otras moléculas puede interactuar. En síntesis, conocer la estructura primaria es como leer el alfabeto de la proteína. Sin ella, no podríamos comprender las palabras ni el significado que forman sus estructuras superiores. Las proteínas no permanecen como cadenas lineales. Los enlaces peptídicos y las interacciones entre sus grupos funcionales inducen que la cadena se pliegue localmente formando estructuras repetitivas y estables conocidas como estructuras secundarias. Estas se estabilizan principalmente por enlaces de hidrógeno entre el oxígeno del grupo carbonilo y el hidrógeno del grupo amino de distintos aminoácidos dentro de la cadena. Las dos estructuras más comunes son la hélice alfa y la lámina beta. En la hélice alfa, la cadena polipeptídica se enrolla en espiral hacia la derecha, con un patrón de 3,6 residuos por vuelta y un enlace de hidrógeno cada 4 residuos, lo que confiere gran estabilidad. Este tipo de estructura surge cuando los grupos R no generan estorbo estérico y pueden orientarse hacia el exterior del eje helicoidal. Las hélices alfa son frecuentes en proteínas fibrosas y globulares, y suelen aparecer en segmentos hidrofóbicos que atraviesan membranas o forman dominios compactos. En contraste, las láminas beta están formadas por varias cadenas extendidas, llamadas hebras beta, unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Estas pueden disponerse en forma paralela, todas en la misma dirección, o antiparalela, en direcciones opuestas. Las láminas beta son más planas y rígidas que las hélices alfa, y su estabilidad depende del número de hebras y del alineamiento de sus enlaces de hidrógeno. Además de estas dos conformaciones principales,
Existen otros tipos de estructuras secundarias menos frecuentes, como los giros beta, que conectan hebras o hélices dentro de una misma proteína, y la triple hélice del colágeno, donde 3 cadenas se enrollan entre sí formando una fibra extremadamente resistente. Estas estructuras secundarias representan el primer nivel de organización tridimensional y constituyen los bloques estructurales básicos sobre los cuales se construyen las formas más complejas de las proteínas. Cuando observamos una proteína, no todos los aminoácidos se comportan igual al momento de formar una estructura secundaria. Algunos parecen tener predilección por enrollarse en hélices alfa, mientras que otros prefieren extenderse en láminas beta o formar giros compactos. En la parte izquierda de esta diapositiva vemos el gráfico de Ramachandran, relacionando los ángulos phi y psi de cada residuo. Las zonas más densas, coloreadas en tonos intensos, indican combinaciones de ángulos donde la estructura es más estable. Allí, las hélices alfa y láminas beta se ubican en sectores diferentes del gráfico, reflejando su geometría más extendida, en regiones bien definidas. Los puntos dispersos en otras áreas corresponden a giros y conformaciones menos frecuentes. A la derecha, el gráfico de barras muestra de manera cuantitativa que aminoácidos son más propensos a formar cada tipo de estructura. Por ejemplo, el glutamato y la alanina suelen favorecer la hélice alfa, mientras que la valina y la isoleucina se encuentran más a gusto en láminas beta. En contraste, la glicina y la prolina aparecen destacadas en la región de los giros, la primera por su flexibilidad extrema, la segunda por su rigidez cíclica. Este patrón no es casual, es el resultado de las propiedades químicas y estéricas de cada cadena lateral. En conjunto, esta diapositiva nos recuerda que el plegamiento proteico no es aleatorio. Cada aminoácido aporta una tendencia conformacional que, al sumarse a las demás, define la arquitectura global de la proteína. Comprender estas probabilidades es esencial para predecir estructuras y entender cómo las mutaciones pueden alterar la forma, y por tanto, la función, de las proteínas. Hasta ahora, hemos visto cómo la cadena de aminoácidos se organiza en estructuras secundarias, como las hélices alfa o las láminas beta. Pero una proteína no es una simple sucesión de estos elementos, en realidad, se pliega sobre sí misma para adoptar una forma tridimensional única y funcional. Esa forma se denomina estructura terciaria. En la imagen podemos apreciar una representación tridimensional obtenida de una base de datos estructural, un modelo tipo Líbano, cinta, que nos muestra cómo las hélices y las láminas se entrelazan formando un conjunto compacto. Esta disposición no es arbitraria, es el resultado de un delicado equilibrio de interacciones internas. Las fuerzas que guían este plegamiento incluyen los puentes de hidrógeno que estabilizan los motivos locales, las interacciones hidrofóbicas que empujan los residuos no polares hacia el interior, las interacciones iónicas entre cargas opuestas y, en algunos casos, los puentes disulfuro que enlazan covalentemente distintas regiones de la cadena. Cada proteína busca, en esencia, el estado más estable desde el punto de vista energético, y ese estado define su función biológica. Por ejemplo, un pequeño cambio en la disposición tridimensional puede determinar si una enzima es capaz o no de reconocer su sustrato. Por eso, la estructura terciaria no solo es una cuestión de forma, sino también de precisión molecular. En términos visuales, observa cómo las regiones helicoidales se agrupan como cilindros y las láminas se representan como flechas apuntando hacia el mismo o hacia distinto sentido. Esa combinación, que parece casi escultórica, es la esencia del diseño natural de las proteínas, una coreografía de átomos que permite a cada molécula realizar una tarea específica dentro de la célula. En biología estructural, una misma proteína puede representarse de formas muy distintas, dependiendo del nivel de detalle que se quiera destacar. En esta diapositiva observamos 4 representaciones del mismo modelo proteico, cada una con un propósito particular. A la izquierda se muestra la representación lineal, una versión simplificada que traza la ruta del esqueleto polipeptídico sin mostrar sus átomos individuales. Es útil para reconocer el recorrido general de la cadena y los puntos donde se originan las hélices o las láminas, pero no revela información sobre interacciones o cargas. La siguiente imagen corresponde a la representación por carga electrostática, donde los colores indican regiones positivas y negativas de la superficie. En esta vista, los tonos rojizos suelen representar zonas cargadas negativamente, mientras que los azules indican cargas positivas. Esta proyección nos permite comprender cómo la proteína podría interactuar con otras moléculas, por ejemplo,
con sustratos o con el agua del entorno celular. El tercer modelo es la representación de todos los átomos y enlaces, un retrato minucioso de la estructura real a nivel químico. Aquí se aprecian los carbonos, oxígenos, nitrógenos y azufres conectados entre sí como una red tridimensional. Esta vista es muy usada en química computacional y en cristalografía, ya que muestra con precisión las distancias y los ángulos de enlace. Finalmente, la cuarta imagen, probablemente la más popular en biología molecular, es la representación por cilindros y flechas, también llamada modelo de cartoon. Los cilindros simbolizan las hélices alfa y las flechas representan las láminas beta. Esta forma de visualizar combina simplicidad y claridad, permite entender cómo las estructuras secundarias se agrupan para formar el plegamiento tridimensional completo. En conjunto, esta diapositiva nos enseña que ningún modelo por sí solo lo explica todo. El científico elige la representación según lo que necesita observar, la trayectoria del esqueleto, la distribución de cargas, la disposición atómica o la organización espacial general. Todas, sin embargo, nos revelan un mismo mensaje: la belleza estructural de las proteínas es tan diversa como sus funciones dentro de la célula. Cuando las estructuras secundarias, hélices alfa y láminas beta, comienzan a combinarse entre sí, surgen patrones tridimensionales recurrentes conocidos como motivos o plegamientos. Son como frases dentro del lenguaje estructural de las proteínas, unidades compactas que se repiten en distintas moléculas, cumpliendo funciones semejantes. En esta diapositiva exploramos varios de los más representativos. El primero es el motivo hélice, bucle, hélice, una disposición de dos hélices alfa separadas por un corto lazo flexible. Este diseño permite que los extremos de las hélices queden posicionados para interactuar con el ADN o con iones metálicos. Es típico de las proteínas reguladoras de la expresión génica. En el modelo, las hélices se observan como cilindros paralelos unidos por una curva suave, casi como un clip molecular que agarra su objetivo. El segundo motivo es el beta-alfa-beta, donde dos láminas beta, orientadas de manera paralela, están conectadas por una hélice alfa intermedia. Este patrón es fundamental en muchos dominios enzimáticos, ya que la hélice suele servir de puente estabilizador entre las dos láminas. Visualmente, parece una escalera en la que la hélice actúa como el pasamanos que une ambos lados. El tercero es la espiral enroscada, o coiled coil. Aquí, dos o más hélices alfa se enrollan entre sí como cuerdas trenzadas. Este tipo de motivo otorga gran estabilidad mecánica y es característico de proteínas fibrosas como la miosina o la queratina. Su forma helicoidal entrelazada recuerda el diseño de un cable biológico que combina fuerza y flexibilidad. El siguiente motivo, el dedo de zinc, muestra una hélice y una lámina coordinadas por un ion ZN2+. Este ion actúa como un pivote metálico que mantiene la estructura en su lugar. Es común en proteínas que se unen al ADN o al ARN, donde la geometría del dedo encaja con los surcos de la doble hélice. En el modelo se aprecia el átomo de zinc como una esfera metálica en el centro, sosteniendo el armazón proteico. El quinto ejemplo es el barril TIM, llamado así por la enzima triosa fosfato isomerasa. Está formado por una serie alternada de láminas beta y hélices alfa que se cierran en un cilindro. Es uno de los plegamientos más conservados en la evolución, presente en numerosas enzimas metabólicas. Visualmente, parece un túnel o barril con un núcleo beta interno y una cubierta de hélices alrededor. Por último, encontramos la horquilla beta, el motivo más sencillo de todos, dos hebras beta antiparalelas conectadas por un pequeño giro. A pesar de su simplicidad, este patrón aparece en infinidad de proteínas, actuando como módulo básico de conexión entre segmentos estructurales. En conjunto, estos motivos demuestran que las proteínas son construcciones modulares. La naturaleza reutiliza combinaciones exitosas una y otra vez, como si escribiera nuevas melodías a partir de un conjunto limitado de notas estructurales. A medida que una proteína se pliega y organiza, aparecen regiones tridimensionales estables conocidas como dominios. Estos dominios son, por así decirlo, los bloques funcionales y estructurales de las proteínas. Cada uno posee un núcleo de interacciones internas que le confiere estabilidad y una función particular, incluso cuando se encuentra separado del resto de la molécula. En la imagen de esta diapositiva observamos un ejemplo muy ilustrativo, la proteína hemaglutinina del virus de la influenza, cuya estructura combina zonas globulares y regiones fibrosas.
Las porciones esféricas del modelo corresponden a los dominios globulares, típicos de proteínas que desempeñan funciones dinámicas, como el reconocimiento molecular o la catálisis enzimática. Estos dominios suelen presentar un plegamiento compacto, con el interior hidrofóbico y las regiones polares expuestas al solvente, lo que les otorga flexibilidad y especificidad en sus interacciones. Por otro lado, las partes alargadas o en forma de varilla que sobresalen del conjunto representan los dominios fibrosos. Estos se caracterizan por su estructura repetitiva y su gran estabilidad mecánica. En las proteínas virales, como la hemaglutinina, las regiones fibrosas funcionan como brazos o anclajes que facilitan el acoplamiento del virus a la superficie de la célula hospedadora. En otras proteínas del cuerpo humano, como el colágeno o la queratina, los dominios fibrosos cumplen funciones estructurales, otorgando resistencia y elasticidad a tejidos y órganos. Desde el punto de vista de su clasificación, solemos distinguir entre dominios estructurales, que se definen por su plegamiento tridimensional y su estabilidad, y dominios funcionales, que agrupan uno o varios dominios estructurales para realizar una tarea específica. Por ejemplo, una enzima puede tener un dominio estructural que da soporte a la molécula, y un dominio funcional que cataliza la reacción química. En el contexto experimental, los dominios se reconocen y estudian mediante técnicas como la difracción de rayos X, la resonancia magnética nuclear o la criomicroscopía electrónica, que permiten visualizar cómo se pliegan y cómo interactúan entre sí dentro de la molécula completa. Hasta ahora, hemos explorado la arquitectura interna de una sola cadena polipeptídica, su secuencia, su plegamiento y la formación de dominios. Sin embargo, muchas proteínas van un paso más allá. No funcionan como moléculas individuales, sino que se asocian con otras cadenas para formar un conjunto cooperativo. Esta organización superior recibe el nombre de estructura cuaternaria. Cada subunidad se pliega de forma independiente, posee su propia estructura terciaria, pero solo al unirse al resto adquiere la capacidad de proceder con su tarea biológica. El ejemplo más clásico es la hemoglobina, formada por 4 subunidades que cooperan para transportar oxígeno en la sangre. Estas asociaciones se mantienen mediante interacciones no covalentes, puentes de hidrógeno, fuerzas hidrofóbicas, interacciones iónicas y, ocasionalmente, puentes disulfuro entre cadenas. Lo interesante es que la unión no solo suma masas moleculares, crea nuevas propiedades emergentes. En el caso de la hemoglobina, por ejemplo, la unión cooperativa de las subunidades permite una afinidad variable por el oxígeno, algo que ninguna cadena por separado podría lograr. Visualmente, el modelo resalta esa simetría característica de muchas proteínas cuaternarias. Las subunidades se disponen con precisión geométrica, a menudo formando dímeros, trímeros o tetrámeros. Esta simetría no es decorativa, sino funcional, ya que garantiza estabilidad y eficiencia en la transmisión de señales o en la catálisis. Podemos pensar en la estructura cuaternaria como un ensamble molecular donde cada parte reconoce su lugar exacto, como piezas de un rompecabezas tridimensional. Esta capacidad de autoensamblarse sin instrucciones externas es una de las maravillas de la biología molecular. La información para hacerlo todo está codificada en la secuencia de aminoácidos, pero la cooperación entre cadenas multiplica las posibilidades funcionales. Existen varios ejemplos de cómo la naturaleza reutiliza y combina módulos estructurales para construir proteínas cada vez más complejas. Cada forma geométrica representa un dominio o una unidad funcional dentro de la cadena polipeptídica, y el conjunto de estas unidades da origen a lo que llamamos una proteína multimérica o multidominio. En la parte superior vemos el dominio EGF, sigla de Epidermal Growth Factor, o factor de crecimiento epidérmico. Aquí aparece representado como una esfera verde, es un pequeño dominio globular que se pliega de manera estable y puede participar en interacciones de reconocimiento celular. Debajo, la figura etiquetada como NEU muestra ese mismo dominio EGF, pero ahora acoplado a otro módulo, simbolizado por una forma en I de color lila. Este conjunto representa un receptor de membrana, en este caso, el receptor NEU-HER2, que combina el dominio de reconocimiento con un dominio transmembrana y una porción intracelular encargada de transmitir señales químicas. La tercera línea, EGF precursor, ilustra cómo varios dominios EGF pueden repetirse en serie dentro de una sola molécula, formando una cadena de esferas verdes. Este patrón modular es muy común en proteínas de señalización y adhesión. La repetición de dominios iguales amplifica la capacidad de unión o la estabilidad del complejo.
Finalmente, el modelo TPA, que corresponde al activador tisular del plasminógeno, muestra una arquitectura mucho más diversa, una combinación de esferas, cuadrados y una gran elipse amarilla. Cada figura simboliza un tipo distinto de dominio con una función particular, algunos reconocen sustratos, otros median interacciones con otras proteínas, y el dominio mayor se encarga de la catálisis enzimática. Este diagrama resume una idea clave en biología molecular: las proteínas no son estructuras indivisibles, sino ensambles modulares construidos a partir de dominios reutilizables. Igual que un sistema de piezas de construcción, la célula ensambla distintos bloques para generar proteínas con nuevas propiedades y funciones. De esta manera, a partir de un número limitado de dominios básicos, la evolución ha logrado una enorme diversidad de proteínas multiméricas capaces de participar en procesos tan variados como la señalización celular, la coagulación sanguínea o la respuesta inmunológica. Las proteínas rara vez actúan solas. En esta diapositiva observamos cómo se asocian múltiples macromoléculas para cumplir una función común: iniciar la transcripción del ADN. En la parte superior se muestran los componentes por separado. A la izquierda, la RNA polimerasa, una gran enzima representada en color naranja, es la encargada de sintetizar el ARN. A su lado aparecen varios factores generales de transcripción, representados como piezas de distintos colores y formas, que reconocen regiones específicas del ADN, como el promotor, marcado en amarillo en la doble hélice. También participa el complejo mediador, una enorme estructura rosada que conecta a los factores reguladores con la polimerasa, coordinando su unión y activación. En la parte inferior vemos el resultado: todas estas piezas se ensamblan formando el complejo de preiniciación. Allí, la RNA polimerasa queda posicionada sobre el promotor, lista para comenzar a copiar la información genética. Este esquema resume de forma clara el principio de cooperación macromolecular: ninguna proteína por sí sola puede iniciar la transcripción, solo la acción concertada de enzimas, factores y complejos gigantes hace posible que el ADN se exprese y dé origen a la vida celular. Las proteínas evolucionan, pero conservan estructuras esenciales cuando su función es vital. Esta diapositiva lo ilustra con dos ejemplos estrechamente relacionados: la mioglobina y la hemoglobina, ambas encargadas de fijar oxígeno. En la primera imagen observamos la mioglobina, representada como una cadena azul que se enrolla formando un compacto dominio globular. En el centro se distingue una estructura gris: es el grupo hemo, el sitio donde se une el oxígeno. Esta proteína, presente en el músculo, almacena oxígeno para su uso inmediato. La segunda figura muestra la hemoglobina, formada por 4 cadenas semejantes a la mioglobina, 2 azules y 2 violetas, cada una con su propio grupo hemo. Juntas constituyen un ejemplo clásico de estructura cuaternaria, una asociación cooperativa de subunidades que permite captar y liberar oxígeno según las necesidades del organismo. A pesar de sus diferencias, la secuencia y el plegamiento de ambas son sorprendentemente similares. Esa similitud, la llamada homología, demuestra que comparten un ancestro evolutivo común. La naturaleza tomó el mismo diseño básico y lo adaptó: una molécula monomérica para almacenar oxígeno y otra multimérica para transportarlo. En resumen, estas imágenes no solo comparan dos proteínas, revelan cómo la estructura y la evolución convergen en la función. Un mismo modelo molecular, el de la globina, optimizado para sostener la respiración de los seres vivos. Para que una proteína cumpla su función biológica, debe estar correctamente plegada en su forma nativa. Esa estructura tridimensional no es solo una cuestión de apariencia, determina qué puede hacer la molécula, con qué puede unirse y cómo actúa dentro de la célula. Como bien recordaremos, una cadena polipeptídica se pliega formando su estructura terciaria. Cuando todo funciona bien, la proteína se mantiene activa y estable. Pero si el plegamiento falla, la molécula pierde su forma y, con ella, su actividad. Este fenómeno se conoce como desnaturalización, el cual puede ocurrir por temperaturas altas, pH extremos o agentes químicos que rompen los puentes de hidrógeno o disulfuro que estabilizan la estructura. La proteína que se desenrolla o colapsa se vuelve inactiva. Afortunadamente, algunas proteínas pueden renaturalizarse, es decir, recuperar su conformación nativa cuando se restablecen las condiciones normales. Durante este proceso, los enlaces se restablecen y la función biológica se restituye, como si la molécula recordara su forma original.
Este equilibrio entre plegamiento y desnaturalización es fundamental para la vida. Un error mínimo en la estructura puede causar enfermedades graves, como Alzheimer o fibrosis quística. Por eso, la célula cuenta con mecanismos de control y proteínas especializadas. Una cadena polipeptídica recién sintetizada puede, en teoría, adoptar millones de configuraciones diferentes. Matemáticamente, se estima que existen 8 a la n posibles conformaciones, donde n es el número de aminoácidos. Sin embargo, solo una de ellas corresponde al estado nativo y funcional. ¿Cómo logra la célula alcanzar esa única forma correcta sin perderse en el caos molecular? Este proceso de plegamiento no ocurre al azar, sino con la ayuda de proteínas especializadas. En la parte superior de la imagen observamos a las chaperoninas, representadas como unidades anaranjadas, que se unen a la cadena naciente mientras sale del ribosoma. En el ejemplo, las HSP70 estabilizan regiones hidrofóbicas que tienden a agregarse, evitando errores tempranos en el plegamiento. El ciclo depende de la energía del ATP. Cuando se hidroliza a ADP, la proteína avanza hacia una conformación parcialmente estable. En la parte inferior se muestra la acción de las chaperonas. En el ejemplo, el sistema GROEL/GROES, que actúa como una cámara de plegamiento. La proteína parcialmente formada ingresa al interior del cilindro azul, GROEL, y la tapa roja, GROES, se acopla para sellar el compartimiento. Dentro de ese entorno aislado, la proteína puede reorganizarse libremente, lejos del riesgo de agregarse con otras. Al finalizar el ciclo, el ATP se consume, la tapa se desprende y la proteína correctamente plegada es liberada. Así, las chaperonas y chaperoninas aseguran que, entre millones de posibles configuraciones, cada proteína alcance su estructura precisa. Gracias a ellas, la célula mantiene su equilibrio funcional y evita la acumulación de proteínas mal plegadas, causa de múltiples enfermedades degenerativas. Una vez que la proteína ha sido sintetizada y correctamente plegada, el proceso no termina ahí. La mayoría de las proteínas sufre modificaciones químicas posttraduccionales, es decir, transformaciones que ocurren después de su síntesis para ajustar su función, su vida media o su destino dentro de la célula. Cada tipo de modificación actúa como una señal molecular que altera el comportamiento de la proteína. Una de las más comunes es la acetilación, donde se adiciona un grupo acetilo al extremo amino o a ciertas lisinas. Este proceso puede prolongar la vida media de la proteína al evitar su degradación prematura. Otra modificación fundamental es la fosforilación, la incorporación de grupos fosfato en residuos de serina, treonina o tirosina. Esta reacción, mediada por las enzimas proteincinasas, funciona como un interruptor reversible, activa o desactiva enzimas, receptores o proteínas reguladoras, según las necesidades metabólicas de la célula. También está la glicosilación, que une cadenas de carbohidratos a la proteína, generando glucoproteínas. Este tipo de modificación es clave para la comunicación y el reconocimiento celular, además de influir en la estabilidad y el transporte de la molécula. Cada una de estas transformaciones demuestra que las proteínas son entidades dinámicas, no estructuras estáticas. La célula las modifica constantemente para adaptarlas a diferentes contextos fisiológicos. Así, la modificación posttraduccional se convierte en una herramienta de regulación fina que amplifica la diversidad funcional del proteoma más allá de la información codificada en el ADN. Las modificaciones posttraduccionales no solo cambian la función de una proteína, también pueden alterar químicamente sus propios aminoácidos, generando derivados con propiedades nuevas. En esta diapositiva vemos varios ejemplos característicos. La 3-hidroxiprolina y la 4-hidroxiprolina, ambas presentes principalmente en el colágeno, surgen al añadir un grupo hidroxilo a la prolina. Esta modificación refuerza la estabilidad de la triple hélice del colágeno, dándole resistencia y firmeza a la piel, los tendones y los huesos. La 3-metilhistidina, localizada sobre todo en la actina muscular, se forma por metilación del anillo imidazólico de la histidina. Esta modificación influye en la interacción entre actina y miosina, modulando la contracción muscular. La 5-hidroxilisina, también típica del colágeno, añade un grupo hidroxilo a la lisina, lo que permite posteriormente la glicosilación y la formación de enlaces cruzados entre fibras, aumentando la rigidez del tejido conectivo. Finalmente, el carboxiglutamato, presente en la protrombina, una proteína esencial en la coagulación sanguínea,
introduce un grupo carboxilo adicional en la cadena lateral de la glutamina. Este cambio le permite unirse a iones calcio, un paso crucial para activar la cascada de coagulación. Cada una de estas modificaciones amplía las capacidades funcionales de las proteínas, demostrando cómo pequeños cambios químicos pueden generar efectos biológicos enormes. Además de las modificaciones químicas, muchas proteínas requieren procesamientos estructurales irreversibles antes de alcanzar su forma activa. Los dos mecanismos más relevantes son la escisión proteolítica y el autoempalme. La escisión proteolítica consiste en la eliminación controlada de fragmentos terminales, ya sea del extremo amino o del extremo carboxilo, mediante la acción de proteasas. Este paso permite activar proteínas que se sintetizan como precursores inactivos, llamados imógenos. Un ejemplo clásico es el de las enzimas digestivas, que se activan solo cuando llegan al intestino para evitar dañar la célula donde se producen. También ocurre en hormonas como la insulina, cuyo precursor se corta para liberar la forma funcional. El segundo tipo de procesamiento, mucho menos común, es el autoempalme. En este caso, un segmento interno de la cadena polipeptídica se elimina por sí mismo, sin necesidad de enzimas externas. Este fenómeno, autocatalítico y raro, puede servir tanto para activar como para inactivar proteínas específicas, y se ha observado en algunas enzimas bacterianas y proteínas del ARN. En ambos casos, el procesamiento define el destino final de la molécula, transforma una cadena inactiva en una proteína lista para actuar. Estos pasos demuestran que la célula no solo produce proteínas, sino que también las perfecciona mediante cortes precisos y mecanismos finamente controlados, asegurando que cada una entre en acción en el momento y lugar adecuados. Las proteínas no son estructuras permanentes, la célula las fabrica, las utiliza y, cuando dejan de ser útiles o se dañan, las destruye. Este equilibrio entre síntesis y degradación es esencial para mantener la homeostasis celular. En primer lugar, se tiene la degradación intracelular, que ocurre por dos rutas complementarias, la vía lisosomal, donde las proteínas captadas del exterior o provenientes de orgánulos envejecidos son encerradas en vesículas que se fusionan con el lisosoma, un compartimento lleno de enzimas hidrolíticas. Allí las proteínas se fragmentan hasta liberar aminoácidos, que luego se reutilizan en nueva síntesis. Por otra parte, la vía citosólica dependiente de ubiquitina. Este sistema actúa dentro del citoplasma y selecciona proteínas defectuosas o mal plegadas, que degrada selectivamente en pequeños péptidos. En cuanto a la degradación extracelular, llevada a cabo por enzimas secretadas fuera de la célula, proteasas, como las digestivas o las de la matriz extracelular, destruyen proteínas externas, patógenos o componentes envejecidos del entorno tisular. En conjunto, estas tres rutas conforman un sistema coordinado de reciclaje y control de calidad. La degradación elimina proteínas dañadas, regula su concentración y previene la acumulación de materiales tóxicos, asegurando que la maquinaria celular funcione con precisión y equilibrio. Vamos a ver en mejor detalle el sistema ubiquitina-proteasoma. El esquema muestra sus 5 pasos principales, desde el marcado hasta la degradación final. En el paso 1, la enzima E1, activadora de ubiquitina, utiliza energía del ATP para activar una molécula de ubiquitina, uniéndola temporalmente a sí misma. En el paso 2, esta ubiquitina activada se transfiere a una segunda enzima, E2, conjugadora, que la prepara para su unión al sustrato. Luego, en el paso 3, interviene la E3 ligasa, la clave de la especificidad del sistema. Esta enzima reconoce la proteína citosólica que debe degradarse y transfiere la ubiquitina desde E2 hacia ella. El proceso se repite varias veces, como indica el esquema, hasta formar una cadena de ubiquitinas en la superficie de la proteína objetivo. Esa cadena funciona como una etiqueta molecular inequívoca, la célula la interpreta como señal de destrucción. En el paso 4, la proteína marcada se dirige hacia el proteasoma, representado como un cilindro amarillo con tapas azules. Allí, el uso de ATP permite abrir el complejo, desenrollar la proteína y alimentarla al interior del cilindro. Finalmente, en el paso 5, la proteína es degradada en pequeños péptidos y aminoácidos, mientras las ubiquitinas se liberan intactas para ser reutilizadas. Este mecanismo es uno de los sistemas de control de calidad más finos de la célula, regula la concentración de proteínas, elimina las que están mal plegadas o envejecidas y mantiene el equilibrio metabólico. En resumen, el ciclo ubiquitina-proteasoma no solo destruye proteínas,
sino que protege la integridad funcional del proteoma celular. Las enzimas son catalizadores biológicos, proteínas que incrementan la velocidad de una reacción sin alterar su resultado global. Promueven alteraciones químicas de los ligandos, sustratos, pero no cambian la magnitud de la reacción, es decir, aceleran que el sistema alcance su estado final, manteniendo intacto el balance químico. Tras cada ciclo, la enzima queda disponible de nuevo. El trabajo químico de estas proteínas se basa en su capacidad de unirse los ligandos. Dos propiedades gobiernan esa unión: afinidad, la fuerza con que la enzima y el ligando se mantienen unidos; especificidad, la preferencia de la enzima por un ligando frente a otros parecidos. Gracias a esta combinación, las enzimas distinguen moléculas diferentes y actúan solo sobre las adecuadas. El sustrato correcto se une con suficiente afinidad y posición para que ocurra la transformación química. Los compuestos no deseados se unen débilmente, o no se unen, y la reacción no procede. Esta selectividad es la base de la organización metabólica. Vías enteras funcionan porque cada paso es atendido por una enzima que reconoce su sustrato y no otro. En clases siguientes profundizaremos en tipos de enzimas, centros activos y cinética, cómo medimos velocidad y afinidad, pero por ahora quédate con la idea clave: una enzima funciona porque se une bien y elige bien. Ahí reside su poder catalítico y su precisión biológica. Una de las propiedades más notables de las proteínas es su capacidad para reconocer y distinguir moléculas distintas con enorme precisión. Esta propiedad se basa en la complementariedad estructural, es decir, en la forma, la carga y la distribución química de sus superficies. En la diapositiva observamos el ejemplo clásico de un anticuerpo, en tonos rojo y azul, unido a su antígeno, en gris. Aunque los anticuerpos no son enzimas, comparten con ellas un principio esencial: la especificidad molecular. Cada anticuerpo posee una región de unión que encaja con un único fragmento del antígeno, del mismo modo que una llave solo abre una cerradura determinada. Esa región del anticuerpo se llama sitio de unión o parátopo, y reconoce una parte específica del antígeno conocida como epítopo. En el modelo tridimensional se aprecia cómo ambas moléculas se ajustan casi perfectamente, estableciendo puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas y fuerzas de Van der Waals. Esta combinación de contactos débiles, pero muy precisos, permite una unión firme y selectiva sin necesidad de enlaces covalentes permanentes. La especificidad del anticuerpo ilustra de manera visual cómo las proteínas pueden diferenciar entre miles de moléculas similares. De hecho, el mismo principio de reconocimiento opera en las enzimas, cuando éstas identifican su sustrato, y en los receptores celulares, cuando reconocen señales químicas. En resumen, esta diapositiva nos muestra que la distinción molecular, ya sea en la catálisis enzimática o en la defensa inmunológica, depende siempre de la forma y la compatibilidad química. En la biología, reconocer correctamente a la molécula adecuada puede ser la diferencia entre la función y el error, o incluso entre la vida y la enfermedad. En el interior celular, nada ocurre por azar. Los movimientos, el transporte y la contracción se deben a la acción precisa de motores moleculares, proteínas capaces de convertir energía química en movimiento mecánico. En la primera imagen observamos un motor lineal, representado por proteínas como la miosina o la dineína. Estas se desplazan sobre filamentos, de actina o microtúbulos, actuando como diminutos andadores moleculares. Cada paso ocurre gracias a la hidrólisis de ATP, que genera cambios conformacionales en la proteína. La miosina, por ejemplo, une actina, libera ADP y empuja el filamento, produciendo un deslizamiento que origina el movimiento muscular o el transporte intracelular de vesículas. En la segunda figura se ilustra un motor rotatorio, representado por el flagelo bacteriano. Este sistema funciona de manera análoga a un rotor mecánico. La energía proviene del flujo de iones, habitualmente protones o sodio, a través de la membrana. Dicho gradiente impulsa el giro del rotor, mientras el estator lo mantiene fijo. El resultado es la rotación continua del flagelo, que permite a la célula desplazarse en el medio líquido. Ambos mecanismos, lineal y rotatorio, ejemplifican la diversidad y la eficiencia del trabajo molecular. Las proteínas motoras no solo mueven células o estructuras, sino que también sostienen funciones vitales como la división celular, la organización del citoesqueleto y la propulsión de organismos unicelulares. Los motores moleculares son la versión biológica de las máquinas, transforman energía en movimiento con una precisión y eficiencia que la ingeniería humana aún intenta igualar.
Las proteínas no solo actúan, también se controlan. La célula ajusta su actividad en tiempo real mediante mecanismos de regulación, que pueden ser estructurales o funcionales. Esta regulación permite que las enzimas, transportadores y receptores respondan a los cambios del entorno o a las señales internas, evitando un gasto energético innecesario. Uno de los mecanismos más versátiles es el alosterismo. Una proteína alostérica posee más de un sitio funcional, uno catalítico o activo, donde ocurre la reacción, y otro regulador o alostérico, donde se une una molécula moduladora. Cuando esa molécula, llamada efector, se acopla al sitio alostérico, provoca un cambio conformacional que altera la afinidad o la actividad del sitio activo. Así, la unión de un efector puede activar o inhibir la función de la proteína, según la necesidad fisiológica. Este principio es fundamental en enzimas metabólicas como la fosfofructoquinasa, y también en receptores, canales y proteínas reguladoras. Relacionado con el alosterismo está el cooperativismo, típico de proteínas con múltiples sitios de unión equivalentes. En este caso, la unión de una molécula en un sitio aumenta o disminuye la afinidad de los demás. El ejemplo clásico es la hemoglobina, cuya afinidad por el oxígeno crece progresivamente a medida que más moléculas se unen, generando una curva sigmoidea característica. Este comportamiento cooperativo permite respuestas reguladas y sensibles a pequeñas variaciones del entorno celular. En la figura se muestra uno de los ejemplos más conocidos, la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, pKa. Esta enzima controla múltiples procesos metabólicos respondiendo a los niveles de CAMP, una molécula señalizadora derivada del ATP. En su forma inactiva, la pKa está compuesta por dos subunidades reguladoras R y dos subunidades catalíticas C. Las subunidades reguladoras bloquean el sitio catalítico actuando como un pseudosustrato, impidiendo que la enzima fosforile otras proteínas. Cuando el CAMP se eleva en el citoplasma, sus moléculas se unen a las subunidades reguladoras, provocando un cambio conformacional que las separa de las catalíticas. Como se observa a la derecha, las subunidades se quedan libres y activas, capaces de transferir grupos fosfato a proteínas diana, modificando su función. Este ejemplo ilustra un principio general de regulación. La actividad proteica depende de su estructura tridimensional, y ésta puede alterarse por interacción con moléculas pequeñas, por adición de grupos químicos o por fragmentación controlada. Además de catalizar reacciones o dar soporte estructural, muchas proteínas tienen la función de regular procesos vitales dentro y fuera de la célula. Estas proteínas reguladoras actúan como sensores, interruptores o mensajeros que controlan cuándo y cómo se llevan a cabo las actividades celulares. Una primera categoría esencial son las proteínas de transporte de membrana, que controlan el paso selectivo de iones y moléculas entre el interior y el exterior celular. Dentro de este grupo se encuentran los canales iónicos, las bombas de transporte activo, como la bomba NA+K+ATPasa, y los transportadores acoplados. Gracias a ellas, la célula mantiene su potencial eléctrico, su equilibrio osmótico y la concentración adecuada de nutrientes. Su regulación es clave, se abren o cierran en respuesta a señales eléctricas, mecánicas o químicas, ajustando de inmediato el flujo de sustancias. Un segundo conjunto fundamental lo constituyen las proteínas que regulan la proliferación y la diferenciación celular. Estas incluyen los receptores de membrana que reconocen factores de crecimiento, las quinasas de señalización y los factores de transcripción que activan genes específicos. En conjunto, forman las rutas de señalización que determinan si una célula debe dividirse, madurar o detener su ciclo. Alteraciones en estas proteínas pueden generar respuestas descontroladas, como ocurre en el cáncer. Por último, se encuentran las proteínas que modulan la actividad de otras mediante fosforilación y desfosforilación. Las quinasas transfieren grupos fosfato del ATP a residuos específicos de serina, treonina o tirosina, activando o inactivando a sus proteínas blanco. Las fosfatasas, en cambio, eliminan esos grupos, invirtiendo la señal. Este sistema reversible de marcaje químico funciona como un auténtico interruptor molecular, permitiendo respuestas rápidas a señales hormonales, metabólicas o ambientales. A diferencia del alosterismo, reversible y dependiente de efectores, los reguladores no alostéricos operan por mecanismos irreversibles, siendo el más importante la escisión proteolítica. Aquí, una proteasa corta de forma precisa una proteína diana y con ese único paso activa o inactiva su función.
Este principio es crucial en sistemas que requieren conmutadores de una sola vía, tales como simógenos a enzimas activas, por ejemplo tripsinógeno a tripsina, pepsinógeno a pepsina. El córtex pone el sitio activo y la enzima entra en acción solo en el lugar correcto, por ejemplo, lumen intestinal, evitando autodestrucción celular. Prohormonas a hormonas, como la proinsulina a insulina, mediante cortes controlados, el procesamiento define maduración, vida media y momento de liberación. Cascadas proteolíticas, donde coagulación y complemento se amplifican por cortes en serie, logrando respuestas rápidas y robustas. Señalización intracelular, la proteólisis limitada puede liberar dominios activos o etiquetas de degradación, modulando la intensidad o duración de una señal y conectando con síntesis, degradación de proteínas. Idea clave, estos reguladores no ajustan afinidad, sino que cambian de estado a la proteína, apagada a encendida, por corte covalente. Por eso son ideales donde se necesita direccionalidad, especificidad espacial y evitar actividad prematura. Luego, el sistema se resetea solo fabricando nuevas moléculas. Por último, presento la Protein Data Bank, una base de datos internacional que almacena las estructuras tridimensionales de proteínas, ácidos nucleicos y complejos macromoleculares. Creada en 1971, reúne información obtenida mediante técnicas como cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear y criomicroscopía electrónica. Cada entrada describe la posición atómica de la molécula y puede visualizarse con programas interactivos, lo que permite explorar su forma, plegamiento y sitios activos. La PDB es esencial para la investigación biomédica y biotecnológica, facilita el estudio de la función molecular, el diseño de nuevos fármacos, la ingeniería de proteínas y la comprensión de mutaciones asociadas a enfermedades. Gracias a ella, estudiantes y científicos pueden observar, comparar y modelar proteínas reales, conectando la secuencia con la estructura y la función biológica. Como acabas de ver, las proteínas son mucho más que estructuras complejas. Son ejecutoras, sensores, catalizadores, motores y guardianes de la célula. Desde su secuencia de aminoácidos hasta su plegamiento final, cada paso en su formación es una lección de diseño biológico. Comprenderlas no solo nos permite conocer cómo funciona la célula, sino también cómo intervenir en procesos patológicos, diseñar terapias, y hasta crear nuevas moléculas con funciones específicas. Porque entender a las proteínas es aprender a leer el lenguaje tridimensional de la vida, y recuerda, la próxima vez que te maravilles por la precisión de un proceso biológico, probablemente detrás haya una proteína trabajando en silencio.